Mis queridos, qué alegría poder saludarlos hoy, aunque sea con esta voz gastadita por los años, pero llena de recuerdos. Mi nombre es Luz María Herrera de Gómez, tengo 81 años, 3 hijos, 8 nietos y 2 bisnietos que son el motivo de mis sonrisas, pero no siempre supe sonreír. ¿Saben? Esta voz que ahora parece dulce, fue un día temblor. Esta mirada que hoy ve con ternura, antes se nubló muchas veces por el dolor. Nací un martes por la tarde, en el año 1944, en un pueblo olvidado de la sierra de Oaxaca. Mi madre, doña Águeda, me trajo al mundo sola, sin comadrona ni ayuda, sobre un petate viejo y con el corazón partido por el abandono de mi padre. Él se fue apenas supo que ella estaba embarazada. Nunca regresó, nunca supimos más de él. Solo dejó su apellido y una tristeza silenciosa que mi madre escondía detrás de sus trenzas apretadas y su voz recia. Crecí entre aromas de leña, tortillas hechas a mano y el sonido constante del metate. No teníamos luz, ni agua entubada, pero había dignidad. Mi madre me enseñó a caminar con la frente en alto, aunque los pies estuvieran descalzos. Mi infancia fue sencilla, pero no por eso fácil. Me volví mujer antes de tiempo. Aprendí a cargar cántaros, a cuidar gallinas, a hacer cuentas con piedritas porque no había escuela cerca. Pero lo que más me marcó no fue la pobreza, fue otra cosa, algo que no se ve en las fotos, pero que se siente en los huesos, algo que no se dice en voz alta, pero que se graba en la piel como una marca invisible. Hoy, tantos años después, me animo a contar mi historia, no para que me tengan lástima, sino para que quien me escuche sepa que no está solo, que se puede salir del dolor, que el amor, aunque llegue tarde, siempre encuentra el camino. Tenía apenas 5 años cuando aprendí que el silencio puede ser más pesado que cualquier piedra. En casa no se hablaba del dolor. Mi madre no lloraba, no se quejaba, solo trabajaba, día y noche. A veces pienso que tejía y molía maíz para no pensar, para no sentir, para no recordar. Yo era una niña callada, observadora, me gustaba mirar el humo salir del comal, imaginar que era neblina de otros mundos. Tenía una muñeca de trapo que me acompañaba a todas partes. Se llamaba Rosario, porque mi madre siempre decía que el rosario era lo único que la sostenía en este mundo. Vivíamos en una casita de adobe, con techo de lámina y suelo de tierra apisonada. No teníamos lujos, pero sí respeto. Eso era sagrado. En el pueblo, todos se conocían, todos sabían lo que hacían los otros. Y por eso, cuando el hijo del compadre Justino comenzó a mirarme de forma rara, nadie decía nada, pero todos lo sabían. Tenía 12 años. Él, 17. Al principio me traía flores silvestres. Me hablaba bajito cuando nadie escuchaba. Me hacía preguntas raras. ¿Tienes novio? ¿Qué haces sola en el corral? ¿Te gusta que te vean? Yo no entendía, no sabía qué responder. Me sentía incómoda, pero también confundida. Nadie me había explicado lo que pasaba con el cuerpo de una mujer cuando empieza a cambiar. Una tarde, me arrinconó detrás de la capilla vieja, me tapó la boca, me hizo daño, mucho daño. Volví a casa caminando como si llevara piedras en los pies. Rosario, mi muñeca, se quedó abandonada junto al árbol de níspero donde jugábamos. Esa noche no cené, no dormí, y al otro día, cuando mi madre me preguntó por qué tenía los ojos tan hinchados, le dije que me había caído de una piedra. Ella solo asintió y me sirvió un poco de caldo. Así era en ese tiempo. Nadie hablaba, nadie protegía, nadie veía. Pero aquí estoy, más de 60 años después, contándolo. No para abrir heridas, sino para demostrar que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar. Que la niña asustada que fui no murió en esa tarde oscura. Solo se escondió por un tiempo. Y ahora, por fin, puede contar su verdad. Pasaron los meses, mis queridos, y yo me fui encerrando más en mí misma. Me costaba mirar a los ojos, me costaba hablar. Empecé a inventar dolores de estómago para no ir al mandado, para no salir al corral, para no pasar cerca de la casa del compadre Justino. Rosario, mi muñeca, quedó guardada en el baúl junto con mi voz. Mi madre notó el cambio, claro que lo notó, pero nunca me preguntó directamente, nunca me abrazó. Solo se volvió más exigente, más dura. Levántese temprano,
niña, las flojas no prosperan. Deje de llorar por nada. Las mujeres tenemos que aguantar. Esa última frase fue como una sentencia. Aguantar, como si el dolor fuera parte del deber, como si callarse fuera virtud. A los 13 años, ya parecía una mujer, no por madurez, sino por el peso que cargaba en la espalda. Mi mirada ya no se perdía entre las ramas del níspero, se quedaba fija en el suelo, buscando no ser vista, no ser molestada, no ser. Fue en esos años cuando mi madre decidió mandarme a la casa de una tía en Salina Cruz. Decía que allá tendría más oportunidades, que la ciudad me espabilaría. La verdad es que yo creo que quería quitarse de encima mi tristeza, que ya le pesaba como si fuera suya. Llegué a la casa de la tía Mercedes una mañana nublada. Nunca había visto el mar, y el olor a sal y humedad me revolvió el estómago. Ella era viuda, sin hijos, una mujer mandona, pero no cruel. Tenía un puesto de flores en el mercado y me puso a trabajar desde el primer día. Flor no cortada, flor que se marchita, me dijo con tono seco. No sabía si se refería a mí o a las bugambilias que me enseñaba a acomodar. Ahí, entre flores frescas y mujeres que hablaban fuerte, empecé a respirar distinto. El mercado tenía su propio ritmo, su bullicio, su olor a comida recién hecha. Su vida no me curó, pero me distrajo, y a veces, distraerse es la única forma de no hundirse. Empecé a escribir en un cuadernito que escondía bajo mi petate, palabras sueltas, frases, pensamientos que no me atrevía a decir en voz alta. Tengo miedo, estoy rota, quiero ser libre. Ese cuaderno fue mi primer espejo, y aunque nadie lo sabía, en cada palabra escrita, estaba juntando pedacitos de mí. Una tarde de agosto, cuando el calor apretaba hasta las paredes y el aire del mercado olía a mangos maduros y sudor, conocí a alguien que, sin saberlo, marcaría una diferencia en mi camino. Se llamaba Irene, tenía la sonrisa más franca que yo había visto y una risa escandalosa que se escuchaba desde el fondo del pasillo. Vendía aretes de Shakira y pulseras tejidas a mano. Su puesto estaba justo frente al de mi tía. Yo la miraba, de lejos al principio, con esa cautela que aprendí a tener. Pero ella no era como las otras. No preguntaba demasiado, no invadía. Me saludaba cada mañana con un «Buenos días, reina de las flores», y me dejaba pequeños regalitos, una pulsera roja para la buena suerte, una galletita de vainilla, envuelta en papel de colores, un dibujo hecho por su sobrino. No sé cómo, pero poco a poco su dulzura fue desarmando mis muros. Empezamos a hablar en los ratos en que el mercado se calmaba. Me contaba de su infancia en Veracruz, de su madre curandera, de su primer amor que se fue con el circo. Me hablaba con tanta naturalidad que, sin darme cuenta, yo también empecé a contarle lo mío. Al principio, apenas detalles. Luego, las sombras. Recuerdo el día que le dije, casi en susurro, hay cosas que me pasaron que no sé si algún día podré perdonar. Irene me tomó la mano con cuidado, como si fuera una pieza frágil de cerámica. No estás obligada a perdonar, Luzma, pero tampoco tienes que seguir cargando ese veneno. A veces el perdón no es para quien nos hirió, es para una misma, para no morir envenenada por dentro. Esas palabras me taladraron el pecho, porque sí, yo estaba envenenada, por el dolor, por la rabia, por la sensación de haber sido invisible. Fue también gracias a Irene que retomé mi cuaderno, pero esta vez no solo escribía lo feo, empecé a escribir sobre lo que me hacía reír, sobre los colores del mercado, sobre los sueños que empezaban a renacer. Me animé a escribir un poema y se lo leí a Irene. Ella lloró, me abrazó como una hermana. Tienes una voz poderosa. Niña, no dejes que nadie más te la robe. Ese día entendí que, aunque no podía cambiar el pasado, podía empezar a escribir un futuro diferente, un futuro donde mi voz no fuera silencio, sino canto. A partir de ese día, empecé a escribir cada noche. Mi cuaderno se volvió un refugio sagrado, mi pedacito de mundo donde yo tenía el control. Allí no había manos sucias, ni miradas turbias, ni palabras que dolieran, solo estaba yo, y mi verdad. Tía Mercedes no sabía nada, ella solo veía que yo ya no despertaba con los ojos hinchados, que en las mañanas me amarraba el cabello con más cuidado, que hasta me ponía un poco de flor de azahar detrás de las orejas. No me lo decía,
pero creo que lo notaba. Irene seguía siendo mi cómplice. Me prestaba revistas viejas, me enseñaba canciones rancheras y me hablaba de mujeres fuertes, de esas que habían amado, perdido, caído, pero que nunca se dejaron. Tú eres de esas, Luzma, solo que todavía no lo sabes. Un domingo, mientras acomodábamos flores para el altar de la Virgen del Mercado, me dijo: te voy a invitar a algo que no le he dicho a nadie. Le pregunté qué era. A un círculo de mujeres. Nos reunimos los lunes en casa de la Licha, una curandera sabia. No es brujería, es sanación. Ahí nadie juzga, nadie interrumpe, solo se escucha. Si te animas, vas a ver que sirve. Me asusté. No lo voy a negar. Yo, criada a golpes de silencio, no sabía cómo abrirme en voz alta, pero algo en su mirada me dio confianza. El lunes siguiente, después de cerrar el mercado, caminé con ella hasta una casita de techo bajo. Había incienso en el aire, velas encendidas, y un círculo de mujeres sentadas sobre petates, algunas con arrugas profundas, otras jovencitas con los ojos tristes, todas diferentes, todas rotas en algún punto. No hablé la primera vez, solo escuché historias de abandono, de pérdida, de abusos, de traiciones, pero también de resistencias, de amor propio, de despertar. Y por primera vez en mi vida sentí que no estaba sola. La segunda vez llevé mi cuaderno. No hablé con mi voz. Leí uno de mis textos. Las mujeres lloraron, aplaudieron, me abrazaron, y entonces lo supe: mi dolor tenía eco en otras almas. Y si así como a mí me habían herido, también podía yo sanar. Quizás algún día podría ayudar a sanar a otras. Ese círculo de mujeres cambió mi vida. Me enseñó a nombrar lo innombrable, a ponerle palabras al nudo en la garganta, a entender que el dolor compartido pesa menos. Y esa fue la primera vez que sentí, de verdad, que estaba volviendo a nacer. Pasaron varios meses y yo ya no era la misma. La Luzma callada, temerosa, encorvada por la vergüenza, comenzaba a alzar la cara, a respirar más hondo, a caminar con paso más firme por los pasillos del mercado. No era que el dolor se hubiera ido, no, el dolor seguía ahí, como una cicatriz vieja que a veces arde con el frío, pero ya no mandaba sobre mí. En las reuniones con las mujeres aprendí algo que hasta entonces desconocía: el valor de la palabra. Cuando una mujer se atreve a contar su historia, aunque le tiemble la voz, aunque le duelan los recuerdos, se vuelve libre, y esa libertad se contagia, se siembra en otras, como semillitas que despiertan bajo la tierra. Tía Mercedes comenzó a hacer preguntas. ¿Y tú qué haces los lunes por la noche? ¿Con quién andas tanto? Yo solo respondía con una sonrisa y con los ojos en paz. Ella no insistía. Quizá en el fondo entendía que yo estaba encontrando algo que ella misma había perdido hacía tiempo. A los 15 años ya era casi una mujer hecha y derecha. Mis brazos habían ganado fuerza cargando cubetas de flores, mis piernas conocían el cansancio de recorrer el mercado entero y mi alma ya no se quebraba con cualquier brisa. Fue por esa época que conocí a Salvador. Él vendía frutas 3 puestos después del mío. Tenía las manos grandes y curtidas, como de quien trabaja de sol a sol. Siempre olía a guayaba y a sol, y su voz era baja, como si no quisiera perturbar el aire. Al principio solo me saludaba con un gesto de cabeza, pero luego, un día, me regaló una mandarina. Está dulce, como tú, dijo, y se fue. Yo me quedé paralizada, como si me hubieran lanzado un hechizo. Me asusté, claro que me asusté. Después de todo lo vivido, lo último que esperaba era que alguien me mirara con ternura, con respeto, con esa delicadeza que casi me hizo llorar. Pero Salvador no era como los demás. No insistía, no presionaba, se limitaba a estar ahí. A veces me ayudaba a cargar los bultos, otras me dejaba alguna fruta con una nota escrita en papel de estraza. Hoy amaneciste bonita, decía una. Te vi reír y se me olvidaron los problemas, decía otra. Yo llevaba esas notitas en el bolsillo del delantal, como si fueran amuletos. No sabía qué nombre ponerle a lo que sentía, pero cada día tenía más claro que el amor no debía doler, que el amor podía ser manso, que podía sanar, y por primera vez en mi vida, quise creer que merecía algo bueno. Salvador fue paciente, como quien sabe que las flores silvestres no se arrancan, se esperan. Me hablaba con cariño, sin apuros.
Nunca me preguntó sobre mi pasado, pero lo intuía, lo notaba en mis sobresaltos, en mis silencios largos, en esa forma mía de guardar distancia cuando alguien se acercaba demasiado, y él respetaba esos límites como si fueran cercas de espinas. Con el tiempo, empezamos a compartir, más que saludos. Me enseñaba sobre las frutas, como saber si un mango estaba en su punto, como cortar una piña sin perder la dulzura. Yo, en cambio, le recitaba mis escritos, los que todavía no me atrevía a mostrar en el círculo de mujeres. Tus palabras huelen a tierra mojada, me dijo una vez, a esa primera lluvia que lo limpia todo. Nos veíamos casi a diario en el mercado, pero nunca fuera de allí. Yo no me sentía lista, no quería ir más rápido de lo que mi corazón podía soportar. Un día, Salvador me invitó a dar un paseo por el malecón al atardecer. Titubeé, tenía miedo, no de él, sino de mí, de lo que podía despertar, pero acepté, y fuimos. Caminamos en silencio al principio, mirando cómo el sol se escondía tras el mar. Luego hablamos de cosas simples, de los puestos, de las ventas, de nuestras comidas favoritas. Me tomó la mano, muy despacio, como si me pidiera permiso con los dedos, y yo no la solté. Fue un gesto sencillo, pero para mí fue como cruzar un abismo. Esa noche, al regresar a casa, abrí mi cuaderno y escribí, hoy no sentí miedo, hoy no recordé lo feo, hoy solo caminé junto a alguien que no quiso poseerme, sino acompañarme. Las reuniones con las mujeres siguieron, y cuando conté lo que estaba viviendo, muchas sonrieron, algunas lloraron. Irene me dijo, te mereces lo bueno. Luzma, no te conformes nunca más con migajas, ni de amor, ni de respeto, ni de vida, y eso me quedó grabado. Salvador no me pidió ser su novia, un día simplemente lo supimos, como cuando el mar sube, la marea sin anunciarse, comenzó a esperarme al final del día, me ayudaba a cargar las flores de regreso a casa, me hablaba de sus sueños, poner una frutería, formar una familia, tener una vida tranquila. Yo lo escuchaba y, en silencio, empezaba a imaginarme dentro de ese futuro, no como la muchacha rota que llegó a Salina Cruz con un costal de penas, sino como una mujer nueva, entera, capaz de amar sin miedo. Pero el destino, mis queridos, siempre prueba la fortaleza de las flores que brotan en tierra dura, y pronto, el pasado que creí enterrado tocó de nuevo a mi puerta. Fue una mañana calurosa, de esas en que el mercado huele a sudor, pescado y tortillas recién hechas, cuando sexta una silueta que me heló la sangre. Estaba acomodando las bugambilias en el puesto de mi tía cuando, entre los pasillos del mercado, reconocí esos ojos turbios que jamás se me olvidaron. El hijo del compadre Justino, el mismo que me robó la inocencia, el mismo que yo había enterrado en lo más profundo de mis recuerdos, creyendo que la distancia sería suficiente. Venía de paso, eso supe luego. Ahora vivía en Tehuantepec y había ido a buscar herramientas para un nuevo negocio, pero ese breve cruce fue como una cuchillada en el alma. Sentí que todo lo construido en mí se tambaleaba. Me agaché detrás del puesto, fingiendo buscar algo, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Las manos me temblaban, la respiración se me cortaba. Él no me reconoció, o fingió no hacerlo. Pasó de largo, pero ese encuentro despertó monstruos dormidos. Esa noche no pude dormir. Volvieron las pesadillas, los viejos miedos, esa sensación de suciedad que tantos años me acompañó. Durante los días siguientes, Salvador notó mi silencio. Me preguntó varias veces qué me pasaba, pero no encontraba las palabras. No quería que pensara que yo era frágil, no quería perder lo poco que había logrado ganar. Fui al círculo de mujeres con el corazón apretado. Cuando me tocó hablar, me desbordé, lloré como hacía años no lloraba, les conté todo, absolutamente todo. Irene me sostuvo la mano durante todo el relato. Al final, una de las mujeres mayores, doña Aurelia, me dijo con voz firme, ese hombre no te define, ese día no fue tu culpa, no te vuelvas a esconder por una herida que no te hiciste tú. Y algo dentro de mí se enderezó. Al salir, caminé directo a la frutería, busqué a Salvador. Me temblaban las piernas, pero ya, no quería cargar secretos. Le conté mi historia, no con detalles crudos, pero sí con la verdad suficiente para que supiera con quién estaba caminando. Me escuchó en silencio, luego se levantó,
me tomó entre sus brazos y susurró: gracias por confiar en mí, ahora te cuido el doble, no por lástima, sino por respeto. Y lloré, pero esta vez no de miedo, lloré de alivio, lloré porque por fin entendí que el amor verdadero no asusta, sostiene. Ese día recuperé algo que pensé perdido para siempre, la dignidad. Después de aquella conversación con Salvador, algo cambió en mí de forma irreversible. No fue como si de pronto todo sanara. No, las heridas no desaparecen con un abrazo, pero ya no dolían igual, porque ahora tenía un nombre para lo vivido, una voz para contarlo y, sobre todo, una mano que no me soltaba. Empezamos a hacer planes, sencillos, nada de cuentos de hadas. Queríamos juntar para alquilar un cuartito juntos, salir del control de tía Mercedes, construir algo nuestro. Salvador era trabajador, honesto, de esos hombres que no prometen el cielo, pero te bajan una estrella sin decirlo. Yo aún tenía miedo, a veces me despertaba en la madrugada sudando frío, con el corazón acelerado, temiendo que todo fuera una ilusión. Pero él estaba ahí, con su voz calmada, con su paciencia, con sus silencios que curaban más que cualquier palabra. Hablé a mi tía, le dije que pensaba irme, se quedó en silencio un rato, luego me miró fijo. ¿Lo quieres? Me quedé pensando, y sí, lo quería, pero más que eso, me quería a mí misma lo suficiente como para no volver a permitir que nadie decidiera por mí. Ella no me abrazó, no me deseó suerte, pero dejó un billete doblado sobre la mesa, para que no empieces sin nada. Fue su manera torpe de decir que me daba su bendición. Un mes después, Salvador y yo alquilamos una piecita cerca del mercado. Tenía lo básico, una cama, una estufa, una mesa coja, pero era nuestra. Pintamos las paredes juntos, colgamos flores secas en el marco de la ventana, y en la cabecera de la cama, mi cuaderno. Él trabajaba en el mercado, yo también, pero por las tardes empecé a hornear panecillos dulces con una receta que aprendí en el círculo de mujeres. Los vendía entre los puestos. Salvador me ayudaba a repartirlos. A veces se me quedaba viendo como si no pudiera creer que esa mujer, tan rota en el pasado, ahora sonriera entre harina y canela. Fue en una de esas tardes en que todo parecía estar en su lugar, que sentí algo nuevo en el cuerpo, un mareo leve, un cambio en los olores, una sospecha que me hizo temblar. Fui a la farmacia sola, compré la prueba, y esa noche, mientras Salvador dormía, sexta las 2 rayitas marcadas con firmeza, estaba embarazada, y aunque me temblaban las manos, algo dentro de mí se iluminó, porque esta vez no era fruto del horror, era fruto del amor, y por primera vez, me sentí madre sin sentirme víctima. La mañana siguiente, el sol entraba tibio por la ventana cuando me senté al borde de la cama, viendo a Salvador dormir. Tenía el rostro tranquilo, las manos abiertas como quien no teme. Me acerqué despacito y le susurré: vamos a ser papás. Él abrió los ojos con lentitud, y por un momento pensé que no lo había entendido, pero luego se incorporó, me tomó las manos con fuerza suave y sonrió, una sonrisa que le nacía desde el pecho. ¿De verdad?, me preguntó con los ojos aguados. ¿De verdad?, le dije, temblando, pero con el corazón en paz. Y entonces me abrazó tan fuerte que por fin sentí que había llegado a casa. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Tenía miedo, claro, el recuerdo de lo vivido, de mi infancia truncada, de los fantasmas del pasado. Todo eso seguía allí, como ecos lejanos. Pero esta vez había algo más fuerte, una esperanza nueva, chiquita y palpitante, que crecía dentro de mí. Salvador se volvió aún más cuidadoso, no me dejaba cargar los bultos pesados, me preparaba agua de frutas frescas, me acompañaba a cada cita con la partera, a veces me tocaba el vientre y hablaba con la pancita como si ya conociera a quien estaba por llegar. Decidimos que no nos íbamos a casar de inmediato, queríamos hacerlo con calma, con nuestras condiciones. Para nosotros, el compromiso ya existía, lo vivíamos cada día. La comunidad del mercado fue hermosa. Me trajeron pañales de tela, cobijitas tejidas, consejos y bendiciones. Las mujeres del círculo organizaron una pequeña ceremonia, encendieron velas, tocaron cantos, me envolvieron en rebozos cálidos y me dijeron: estás cerrando un ciclo y abriendo otro. Esta criatura es semilla de luz. Y yo lloré, lloré con el alma abierta,
porque por primera vez en mi vida, sentí que el pasado no tenía el poder de ensuciar lo nuevo, que este bebé no venía a completar un vacío, sino a ser amado desde el primer aliento. Durante las noches, en mi cuaderno ya no escribía dolor, escribía nombres posibles, escribía sueños, escribía cartas a esa criatura que aún no conocía. Una de esas cartas decía: hijito, hijita, no sé si serás niño o niña, pero quiero que sepas esto, naciste del amor, no del miedo, y pase lo que pase, prometo protegerte con todo lo que soy, porque en tus latidos renació mi vida. Sí, mis queridos, mi vida, que tantos quisieron romper, estaba empezando otra vez, pero esta vez, desde un lugar de ternura, desde lo profundo del vientre y del alma. Los meses pasaron como hojas de calendario llevadas por el viento. Cada día traía un nuevo antojo, una nueva patadita en la panza, una sonrisa compartida entre Salvador y yo. Vivíamos con poco, pero con una alegría que llenaba los rincones de nuestro cuartito. Yo seguía vendiendo mis panecillos y ahora también horneaba galletas para los cumpleaños del mercado. Salvador trabajaba horas extras en el bodegón de frutas, ahorrando cada moneda para cuando llegara el bebé. Por las noches, nos sentábamos juntos a bordar una cobijita de punto. Él no sabía coser, pero hacía su mejor intento. Cada puntada era una promesa silenciosa. A los 7 meses, una partera amiga del círculo nos dijo: todo va bien, Luzma, se siente fuerte. Este bebé tuyo tiene alma de guerrero, y eso me llenó de orgullo. Porque sí, yo también me estaba sintiendo más fuerte, más mujer, más madre, pero la vida, como siempre, tiene sus formas de probar nuestra fe. Faltaban apenas 3 semanas para la fecha de parto cuando una madrugada me despertaron unos calambres intensos. Pensé que eran normales. Me levanté con cuidado. Preparé un té de hojas de naranjo, pero el dolor no cesaba. Salvador me vio y enseguida se puso en alerta. No es tiempo todavía, le dije con la voz entrecortada. Entonces vamos a buscar ayuda, por si acaso. Nos llevó don Reinaldo, el vecino, en su camioneta destartalada. La partera llegó rápido, revisó mi vientre, me tomó las manos y me dijo bajito, se adelantó: va a nacer hoy. El cuarto se llenó de movimiento, hervían agua, preparaban mantas, me hablaban al oído, pero yo solo escuchaba mi corazón, latiendo fuerte, con miedo y con amor. El parto fue difícil, muy difícil. El bebé venía enredado, las contracciones no daban tregua. Hubo momentos en los que creí que no lo lograría, en que vi los ojos de Salvador llenos de terror y supe que él también temía perderme. Pero no estábamos solos. Las mujeres del círculo llegaron una por una. Irene me sostenía la frente. Doña Aurelia me daba instrucciones. La partera no soltaba mis piernas, y en un grito profundo, ancestral, el bebé nació. Una niña, mi niña, pequeñita, arrugadita, pero viva. Y cuando la pusieron en mi pecho, lloró con fuerza, como reclamando su lugar en el mundo. Yo no lloré de tristeza, no, lloré de gratitud, porque ese llanto era el sonido más hermoso que había escuchado. La llamamos Alma, porque eso fue lo que trajo de vuelta a mi vida. Y ahí, con Alma sobre mi pecho, entendí que cada dolor, cada golpe, cada lágrima, me había traído hasta ese instante, y que no cambiaría nada, porque ahora tenía un motivo para seguir floreciendo. Los primeros meses con Alma fueron una mezcla de cansancio, ternura y descubrimiento. No dormíamos casi nada. Salvador se levantaba a calentar pañales de tela sobre el comal mientras yo amamantaba con los ojos cerrados del sueño. Pero, mis queridos, qué belleza tan pura hay en esos desvelos compartidos. Alma lloraba fuerte, con una voz que llenaba el cuarto, pero también se acurrucaba en mi pecho con una confianza absoluta, como si supiera que ese era su lugar seguro. Cada vez que me miraba con esos ojitos negros, redonditos como semillitas de frijol, sentía que algo se reparaba en mí. Yo, que crecí sin arrullo, aprendí a cantar. Yo, que temía al contacto, ahora acariciaba con una dulzura nueva, y cada arrullo, cada canción inventada al momento, era como sanar las grietas viejas que aún habitaban mi alma. La comunidad también creció con ella. El mercado entero la adoptó como su niña. Me traían trapitos bordados. Le ponían apodos. La almita de maíz,
la florcita del pasillo 5, y Salvador, Salvador, se volvió padre con una naturalidad que conmovía. Le contaba cuentos mientras la bañaba, le preparaba papillas, la dormía en el rebozo colgado de la viga como si fuera una hamaca. Volvía a hornear dulces a los 3 meses de nacida Alma. Empezaba poco a poco, entre siestas y canciones de cuna. Y fue así como surgió mi primera receta dedicada a ella, galletas de anís y canela, suaves, como un beso de madre. Las vendía en bolsitas con una notita para endulzar el alma, y empezaron a gustar tanto que algunos puestos ya las pedían por encargo. No ganaba mucho, pero ese dinerito era mío, y no por la cantidad, sino por el significado. Yo, la niña que un día quiso desaparecer, estaba creando algo dulce, algo bueno, algo que otros querían compartir en sus casas. Fue en esos días de calidez y aprendizaje que me llegó una carta. La letra era apretada, el sobre amarillento, el remitente, mi madre. Se me heló la sangre, no la veía desde que me fui a Salina Cruz. En la carta decía que estaba enferma, que se había enterado por boca de una vecina que yo vivía con un hombre y con una criatura, que no me escribía para juzgarme, sino porque tenía miedo de morir sin verme una última vez. La carta me revolvió todo, rabia, dolor, confusión. Parte de mí quería ignorarla, dejarla en el olvido como tantas noches oscuras, pero otra parte, esa parte que ya era madre, entendía lo que es temer morir con palabras guardadas en el pecho. Esa noche miré a Alma dormida, tan pequeña, tan limpia de rencores, y me pregunté, ¿qué le enseñaría yo si no fuera capaz de enfrentar mi pasado con el corazón en la mano? Y entonces decidí responderle, no con amor, aún no, pero sí con honestidad. Le dije que tenía una hija, que estaba viva, que había pasado por mucho, que no sabía si podría perdonarla, pero que no le deseaba mal. Y al final firmé, soy madre, y ahora entiendo cosas que antes no podía comprender. Fue una carta breve, pero en cada línea había años de silencio que por fin soltaban su peso. Después de enviar aquella carta, pasaron semanas sin respuesta. Al principio revisaba el buzón todos los días con una mezcla de ansiedad y resignación, pero poco a poco fui soltando la expectativa. Me concentré en mi hija, en Salvador, en los pequeños milagros cotidianos, el primer diente de Alma, sus primeros pasos, las primeras palabras que decía con esa voz redondita que parecía caramelo. Mamita, me dijo una tarde mientras le daba de comer una cucharadita de plátano machacado, y yo me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en los ojos, porque esa palabra, dicha por ella, tenía un peso diferente. Era reconocimiento, era vínculo, era una promesa que se renovaba con cada mirada. Los domingos por la tarde, Salvador nos llevaba a la playa, nos sentábamos en la arena, veíamos a Alma correr descalza, recoger conchitas, hacer castillos que el mar se llevaba en segundos. Y yo pensaba, así es la vida, nos quita, nos rompe, pero también nos da momentos que nos devuelven el alma. Un día, al regresar de uno de esos paseos, encontré una carta esperándome sobre la mesa. El sobre estaba arrugado, con tinta corrida por la humedad. Era de mi madre. Me temblaron las manos. Me senté despacio y la abrí. La letra era más débil. Las frases, torpes. No decía mucho. Decía que había llorado al recibir mi respuesta, que soñaba con ver a su nieta, aunque fuera de lejos, que no pedía perdón porque no sabía cómo hacerlo, pero que quería que supiera que, en su silencio, también había culpa. Y al final firmó, tu madre, la que no supo, la que no pudo, pero que aún te lleva en su pecho. No lloré, me quedé en silencio largo rato, pensando. Recordé las noches en que deseé que ella me abrazara, las veces que imploré que me creyera, que me protegiera. Recordé su voz dura, su espalda dándome la espalda, pero también recordé su cansancio, su pobreza, el abandono que ella misma vivió, y entendí, con una claridad que dolía, que mi madre fue una mujer rota, igual que yo, solo que ella nunca tuvo a alguien como Irene, como Salvador, como las mujeres del círculo. Ella no sanó, y por eso, repitió, esa noche, me senté a escribir otra carta, no para justificarla, sino para liberarme. Le conté sobre Alma, sobre el pan que horneaba, sobre el miedo que aún me visitaba a veces, pero que ya no me dominaba, y le escribí algo que me costó mucho poner en palabras,
No sé si algún día podré abrazarte sin que me tiemble el alma, pero quiero que sepas que ya no te odio. Y eso, para mí, es un comienzo. La dejé en el buzón al día siguiente, y al caminar de regreso a casa, sentí que algo se aflojaba en mis hombros, como si el pasado, aunque aún estuviera allí, ya no pesara tanto. Pasaron algunos meses después de aquella carta, y no volví a saber de mi madre, pero eso ya no me robaba la paz. Algo dentro de mí se había acomodado. No era olvido, no, era aceptación, porque entendí que hay heridas que no sanan con un abrazo, sino con el tiempo, y con la decisión de no permitir que duelan más de lo necesario. Mientras tanto, Alma crecía como las flores que brotan después de una tormenta, fuerte, risueña, curiosa, aprendía rápido, se subía a todo, preguntaba por todo, y traía consigo una luz que iluminaba incluso los rincones más oscuros de mi historia. A veces me sorprendía mirándola dormir y sintiendo un amor tan grande que me dolía el pecho, un amor que nunca me fue dado en palabras cuando niña, pero que ahora yo podía entregar sin miedo. Salvador y yo seguíamos firmes, no perfectos, pero reales. Había días difíciles, días en que el dinero no alcanzaba, en que los turnos eran agotadores, en que discutíamos por tonterías, pero nunca faltaba el respeto, nunca faltó la ternura. Fue en esa época que Irene me ofreció algo inesperado. ¿Te animas a dar un taller en el círculo? Uno chiquito, para enseñar a otras mujeres a hornear panecillos dulces. Me reí, pensé que era una broma. Yo, taller, pero si apenas si mido los ingredientes a ojo. Irene me tomó las manos. Precisamente por eso, porque no enseñas recetas, enseñas amor, enseñas resiliencia, y eso vale más que cualquier receta de revista. Me costó decir que sí, me temblaban las rodillas, pensaba que no estaba a la altura, pero el primer día del taller, cuando vi a 5 mujeres sentadas con sus delantales puestos y la mirada atenta, algo despertó en mí. Les hablé como si hablara con mis hermanas. Les conté que el azúcar puede sanar una tarde amarga, que amasar pan es también amasar dolores y convertirlos en alimento, que no importa si no queda perfecto, lo importante es lo que se entrega en cada pedazo. Y cuando una de ellas, una muchachita de mirada triste, me abrazó al final y me dijo: «Gracias, doña Luzma, hoy por fin sentí que puedo hacer algo bueno con mis manos». Supe que había comenzado una nueva etapa en mi vida. Ya no solo estaba sanando, ahora también estaba ayudando a sanar. Y eso, mis queridos, es una de las formas más hermosas de seguir adelante, convertir las cicatrices en caminos que otras puedan recorrer sin tanto miedo. El taller de panecillos se convirtió, sin que lo esperáramos, en un pequeño movimiento. Las mujeres del círculo empezaron a invitar a otras. Pronto ya no eran 5, sino 12, luego 15. Algunas venían con sus hijas, otras con sus nietas. Había risas, harina volando, manos temblorosas aprendiendo a confiar otra vez. No era solo una clase de cocina, era un espacio donde las mujeres volvíamos a creernos capaces, donde llorar no era debilidad y compartir era medicina. Una tarde, después del taller, Irene se me acercó con su sonrisa de siempre, pero con los ojos brillosos. ¿Sabes lo que estás haciendo, Luzma? Estás rompiendo cadenas sin hacer ruido, con dulzura, como debe ser. Yo me reí, nerviosa. Yo solo enseño a hacer pan de anís. Y eso, querida, me dijo con firmeza, es un acto de resistencia. Mientras tanto, Alma cumplía 2 años. Era una niña despierta, con carácter fuerte y una ternura que desarmaba. A veces la encontraba jugando con masa, imitando mis movimientos, cantando bajito canciones que se inventaba. Un domingo, Salvador nos llevó al río a pasar la tarde. Era nuestro lugar secreto, un rincón rodeado de árboles, donde el agua corría clara y los pájaros cantaban sin apuro. Alma chapoteaba en la orilla y Salvador le construía un barquito con hojas y palitos. Yo los miraba desde una piedra y pensaba, esto es paz, esto es familia, esto es lo que siempre soñé y nunca creí posible. Fue ahí, mientras el sol se colaba entre las ramas y el agua brillaba como espejo, que Salvador se acercó con una cajita pequeña en la mano. No necesito papeles para saber que ya somos familia, Luzma, dijo, con voz suave, pero quiero que lo sepas tú también. Quiero que
Si algún día alguien te pregunta quién te cuida, tú puedas decir con la frente en alto, el que eligió caminar conmigo toda la vida. La cajita tenía un anillo sencillo, de plata envejecida. Lo había comprado con semanas de ahorro, y no me preguntó si quería casarme, solo me ofreció el anillo como quien ofrece el alma, y yo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de certeza, le dije que sí, no porque lo necesitara, para sentirme completa, sino porque, por primera vez, me sentía lista para compartir mi camino, sin miedo. Nos casamos una mañana soleada en el patio de Irene. No hubo iglesia, ni vestidos caros. Solo nosotros, Alma, nuestras amigas, el pan recién horneado y una fila de corazones que sabían lo que costaba llegar hasta ahí. Y cuando Salvador me puso el anillo en el dedo, supe que ese no era el final de una historia, era el comienzo de una vida digna. El matrimonio con Salvador no cambió nuestras rutinas, pero sí trajo una calma diferente, como si el alma por fin hubiera encontrado su techo. Ya no se trataba de huir del pasado, sino de sembrar futuro. Alma seguía creciendo, con una chispa que iluminaba cada rincón. Era la niña del mercado, la que todos saludaban, la que se subía a las cajas vacías para cantar canciones inventadas. Salvador decía que tenía el corazón de su madre y la energía de su abuela, aunque de mi madre yo ya no hablaba mucho. Yo trabajaba más que nunca, entre el taller de panecillos, las ventas en el mercado y el cuidado del hogar. Mis días pasaban volando, pero no me quejaba, me sentía útil, plena, conectada con algo que por muchos años creí que no tendría propósito. Una mañana, mientras amasábamos con las mujeres del círculo, llegó al taller una joven tímida, delgada, con la mirada baja. Se llamaba Lucía, apenas tenía 17 años y cargaba en su vientre un embarazo de 6 meses. Había sido echada de su casa por sus propios padres. No pregunté nada, solo le di un delantal limpio y un pedacito de masa. En sus manos temblorosas sexta reflejada a la niña que fui, y en su silencio, reconocí un grito que yo misma guardé por décadas. A los pocos días, Lucía me abrazó en la cocina y me dijo con lágrimas: «Gracias, doña Luzma, aquí no me siento sucia, me siento posible», y entendí que algo estaba pasando en mi vida, que Dios, o la vida, o el destino, como cada quien quiera llamarle, me estaba usando para algo más grande que yo, para ser puente, para ser nido. Esa noche, después de acostar a Alma, le conté todo a Salvador. Él me miró con ternura y me dijo: «Lo que tú haces, Flor, no se aprende en libros. Se aprende sobreviviendo, y tú no solo sobreviviste, tú transformaste todo en pan y palabra». Lloré, claro que lloré, porque esas palabras eran caricias que iban directo al alma, pero no todo era miel. Como en toda historia verdadera, el equilibrio siempre se pone a prueba. Una tarde, mientras volvía del mercado con Alma en brazos, la vi, parada en la esquina, como una sombra del pasado. Estaba mi madre, más encogida, más vieja, con la piel cuarteada y los ojos hundidos. Nos miró a las dos con una mezcla de vergüenza y nostalgia. «Luzma», dijo en voz bajita, «vine porque no quiero morirme sin ver a mi nieta». Yo me quedé inmóvil. Alma se acomodó en mi pecho, sin entender la tensión. Tenía tantas cosas que decirle, tantas cosas que no sabía por dónde empezar, pero lo único que logré susurrar fue: «No vine a odiarte, mamá, pero tampoco sé si puedo abrazarte». Y ella bajó la cabeza, se quedó en silencio, y se fue. No la corrí, tampoco la llamé. Me quedé allí, con Alma en brazos, entendiendo que el perdón a veces no viene con aplausos, ni con reconciliaciones, sino con límites claros y corazones en paz. Durante los días que siguieron, la imagen de mi madre en la esquina no se me borró de la mente, no por rencor. Ya no era eso, era otra cosa, una mezcla entre compasión y tristeza, como si estuviera viendo el eco de lo que pudo haber sido y nunca fue. Le conté a Irene, le hablé con el corazón en la mano, como solíamos hacer después de cada taller, mientras compartíamos un cafecito y algún panecillo recién horneado. «Irene, yo no sé si tengo espacio para ella en mi vida, pero tampoco quiero cargar más con esta amargura». Ella me miró en silencio. Luego dijo algo que nunca olvidaré: «Hay perdones que no se entregan con abrazos, Flor, se entregan con decisiones. A veces perdonar es simplemente dejar de sangrar,
por la misma herida, y eso hice. No la busqué, pero tampoco la maldije. La dejé ir, en el rincón más limpio de mi memoria. La imaginé en un lugar donde pudiera, al menos, morir sin tanto peso. Mientras tanto, Alma cumplía 3 años. Ya no era una bebé. Era una niña curiosa que me hacía 1000 preguntas al día. Mami, ¿por qué las estrellas no se caen? ¿Por qué el pan crece en el horno? ¿Por qué lloras a veces cuando me abrazas? Y yo le respondía con palabras suaves, porque a ella no le iba a heredar el silencio. Salvador siguió siendo mi roca. Montó un puesto propio de frutas con ayuda de un préstamo que logramos conseguir entre amistades del mercado. Alma iba con él algunas tardes. La supervisora del melón le decía entre risas. El taller de panecillos ya no cabía en la cocina de Irene, así que entre todas alquilamos un localito abandonado cerca del centro. Cada mujer llevó algo, una mesa vieja, sillas, un horno usado, trapos, cucharones, y lo bautizamos con un nombre que me hizo llorar la primera vez que lo sexta pintado en la pared. Pan de esperanza allí. Cada semana, mujeres como Lucía, como yo, como tantas otras, llegaban con historias rotas y se iban, con las manos llenas de masa, y el corazón un poquito más entero. Fue allí donde, por primera vez, me animé a contar mi historia entera, frente a un grupo de 20 mujeres. Con la voz temblorosa pero firme, les hablé de la niña que fui, de las heridas, de las noches de llanto, de la vergüenza, del miedo, de la huida, y luego les hablé del pan, del amor, de Alma, de Salvador, y les dije, no somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos construir con lo que nos pasó. Aquel día, cuando terminé de hablar, hubo silencio, un silencio hondo, y luego, una a una, las mujeres se acercaron a abrazarme, no me soltaron, no dijeron palabras, solo me sostuvieron, y entendí que a veces, sanar no es olvidar, es compartir, es mirar tu cicatriz y decir, aquí dolió, pero ya no sangra. Después de aquella tarde en el taller, algo se abrió en mí, no solo el pecho, también el alma. Contar mi historia frente a otras mujeres no me debilitó, al contrario, me fortaleció. Fue como si cada palabra soltara un nudo que llevaba años apretándome por dentro. Esa noche, al llegar a casa, Salvador me recibió con una taza de té de limón y miel. Yo no le dije nada, solo me acurruqué en su pecho y le dejé escuchar el latido tranquilo de una mujer que ya no se ocultaba. ¿Sabes qué estaba pensando?, me dijo, acariciándome el cabello. Deberías escribir tu historia, Flor. No, solo contarla en el taller, escribirla, para que otras la lean, incluso cuando tú ya no estés. Lo miré con sorpresa, me encogí de hombros. ¿Y quién querría leer lo que yo tengo que decir? Él me miró con esa ternura que lo define. Todas las que alguna vez sintieron que no valían nada, y necesitan saber que sí pueden volver a levantarse. Esa noche no dormí. Me senté junto al buró, con mi cuaderno viejo, el mismo que me acompañó desde Salina Cruz. Empecé a escribir, no con miedo, como antes, sino con intención. Cada frase era una semilla, cada recuerdo, una raíz. Le puse título provisional, donde florecen las que fueron arrancadas. Empecé a ir cada miércoles por la tarde a la biblioteca comunitaria. Allí me prestaban una vieja máquina de escribir. Las teclas sonaban fuerte, como latidos. Algunas señoras se asomaban con curiosidad. Me veían concentrada y no interrumpían. Con cada página que completaba, me sentía más cerca de esa mujer completa que por años soñé ser. Mientras tanto, el taller Pan de Esperanza crecía. Ahora dábamos cursos a jóvenes del centro de reintegración, muchachas que salían de situaciones difíciles y buscaban una segunda oportunidad. Una de ellas, Teresa, de apenas 18 años, me dijo un día mientras horneábamos, usted me hace pensar que no estoy condenada, que puedo empezar otra vez. Y yo le sonreí, con los ojos brillosos. Claro que sí, hija, todos merecemos otro comienzo, y si no lo encontramos, lo horneamos nosotras mismas. Fue en una de esas tardes, mientras Alma pintaba dibujos en la entrada del taller, que recibí una llamada. Era del hospital de San Cristóbal. Mi madre había fallecido la noche anterior. Me lo decía una enfermera de voz amable. Al parecer, durante las últimas semanas, hablaba de mí con frecuencia. Les había mostrado cartas, fotografías de mi niñez, y había dejado una última,
Carta dirigida a mí. Colgué el teléfono en silencio. Me quedé sentada largo rato con las manos frías. No lloré, no de inmediato. Fui a casa, me encerré en la recámara, abrí el cajón donde guardaba las cartas viejas, y allí, entre palabras torpes y remordimientos, encontré algo que no esperaba, una foto de ella, joven, con una sonrisa distinta, en sus brazos, una bebé envuelta en manta, llora, y en el reverso de la foto, con letra temblorosa, decía, lo hice mal, pero te amé como supe, perdóname si puedes. Y lloré, lloré por lo que fue, por lo que no fue, por lo que pudo haber sido, pero también agradecí, porque incluso sin haber tenido una madre presente, ahora yo podía ser la madre que mi hija necesitaba, y entendí, en lo profundo, que el verdadero legado no es lo que nos dejan, es lo que decidimos no repetir. El día del entierro de mi madre, no hubo flores, ni misa, ni gente, solo yo, Alma y Salvador frente a una tumba sencilla con una cruz de madera sin barnizar. No llevé rencor, llevé silencio, un silencio distinto al que ella me enseñó. Este no era de miedo, era de respeto. Le hablé bajito, como se le habla a los que ya no pueden defenderse. Me hiciste falta, mamá, pero aprendí a vivir sin ti, y aún así, no te deseo olvido, te deseo descanso. Alma, sin entender mucho, puso una flor silvestre sobre la tierra recién removida. ¿Esa era tu mamá, mami? Me preguntó con esos ojos de almendra que heredó de mí. Sí, hijita, y ahora está donde las almas cansadas pueden dormir sin dolor. Ese día no volví rota, volví liviana, porque hay duelos que liberan, más que lo que duelen. Volví a mi cuaderno, a mis talleres, a mis panecillos. Volví a mí, con el tiempo. Irene me ayudó a reunir los textos que había escrito. Me presentó a una amiga suya que trabajaba en una editorial independiente. Le interesó mi historia. Le conmovió el enfoque no como testimonio de víctima, sino como mapa de resiliencia. No es solo lo que viviste, Luzma, me dijo la editora, es como lo convertiste en ternura, en pan, en consuelo. Eso es lo que queremos mostrar. El libro tardó 6 meses en tomar forma. Se llamó finalmente O Pan para las que fueron hambre. Lo presentamos en una pequeña feria local. No esperábamos mucho, unas cuantas personas, tal vez, pero se llenó. Mujeres de todas las edades, muchas, con lágrimas en los ojos, se acercaban a abrazarme. Algunas llevaban sus propios escritos, otras solo querían decir, gracias, ahora sé que no estoy sola. Una mujer mayor, de unos 70 años, me dijo al oído, a mí también me fallaron, pero hoy, después de leerte, quiero perdonarme por haber guardado silencio tantos años. Y ahí supe que todo el dolor vivido había valido la pena. El libro no se volvió famoso, no salió en televisión, pero viajó de mano en mano, de corazón en corazón. Empezaron a escribirnos de otras ciudades para invitarme a compartir mi historia, a enseñar talleres, a sembrar esperanza donde solo había vergüenza, y yo, que un día creí que no valía nada, ahora llevaba en la voz una promesa, no importa de dónde vengas. Lo importante es lo que decides hornear con lo que te dejaron. Alma crecía viéndome hablar frente a grupos de mujeres, y una vez, cuando me escuchó decir que fui una niña rota, me preguntó, ¿y ya te pegaste, mami? Yo me reí y la abracé, fuerte, no me pegué. Mi amor, me reinventé. Con los años, Alma se convirtió en una niña sensible y despierta. Tenía una forma de ver el mundo que me conmovía. Siempre preguntaba por los porqués, por las causas, por lo que no se veía, como si, desde pequeña, ya supiera que el dolor se esconde detrás de los ojos más serenos. Un día, saliendo del taller, caminábamos de regreso a casa cuando vimos a una mujer sentada en la banqueta, llorando en silencio con un bebé dormido, en brazos. Alma se me quedó mirando y me dijo con esa voz chiquita pero firme, «Mami, ¿ella también es una de nosotras?» Me detuve, no por la mujer, sino por la pregunta, ¿cómo que una de nosotras? Mi amor, sí, mami, de las que están rotas pero que tú ayudas a coser por dentro. Esa frase me rompió y me sanó al mismo tiempo, porque entendí que mi hija estaba creciendo con ojos de compasión, no de juicio, con entendimiento del dolor ajeno, no con miedo. Me acerqué a la mujer, le ofrecí pan y un vaso de agua. No pregunté nada, solo le dije, si algún día quiere hablar,
si necesita un abrazo o aunque sea un silencio compartido. Allá en Pan de Esperanza siempre hay lugar para una más. Y nos fuimos, sin esperar nada, pero con la certeza de haber dejado una semilla. Esa noche, Salvador y yo hablábamos en la cocina mientras Alma dibujaba en su cuaderno. Le conté lo que había pasado, lo que dijo la niña. Él se quedó pensativo. Nuestra hija va a ser más fuerte que tú y que yo juntos, Flor, porque no va a tener que reconstruirse desde los escombros, como nosotros. Ella está creciendo con raíz y con ala. Y sí, Alma ya tenía alas. Lo supe el día que me mostró su dibujo. Había pintado una casa de pan, con muchas mujeres dentro, algunas con lágrimas, otras con sonrisas, y en el centro, una figura con un delantal y una corona de flores. Esa eres tú, mami, me dijo. Tú eres la señora que hornea corazones. Y lloré como no lloraba desde que abracé a Irene por primera vez, porque en ese dibujo, en esa mirada infantil, estaba todo lo que yo soñé sin saberlo, ser ejemplo sin ser perfecta, ser madre, sin repetir la historia, ser amor donde antes hubo miedo, y entendí, en lo profundo del alma, que aunque no pude cambiar mi pasado, estaba construyendo un futuro que ya no dolía, un futuro tibio, como pan recién salido del horno. Con el paso del tiempo, Pan de Esperanza dejó de ser solo un taller de panadería, se volvió un refugio, una escuela, una casa sin paredes donde las mujeres llegaban con la mirada baja y se iban con la espalda recta. Empezamos a notar que algunas de las muchachas ya no solo aprendían, querían enseñar. Una tarde, mientras recogíamos los utensilios, Teresa, la joven que llegó del centro de reintegración, me miró con decisión y dijo: «Doña Luzma, ¿usted me dejaría dar la clase el próximo miércoles? No más la parte del pan de coco, pero quiero intentarlo». Yo la abracé sin dudar. «Claro que sí, hija, este espacio no es mío, es nuestro, y tú estás lista». A partir de ahí, empecé a formar a las mujeres más constantes como facilitadoras. Les enseñé lo poco que sabía de organización, de planificación, de cómo atender a otras con dignidad. No era un taller profesional, pero era profundo, porque se basaba en lo esencial, la escucha, la paciencia y el amor por cada historia. Cada una de ellas tenía algo que enseñar, y Clara enseñaba recetas de su abuela, Rebeca daba consejos sobre finanzas básicas, Lucía, ya con su hijo en brazos, hablaba de crianza respetuosa, y así, el taller empezó a multiplicarse. Se abrieron dos más en comunidades vecinas, liderados por mujeres que antes llegaron con miedo. Una mañana, mientras preparábamos la levadura, Irene me dijo: «¿Te das cuenta de lo que has hecho, Flor? Has sembrado una red de mujeres que se levantan unas a otras. Has roto un ciclo de generaciones con la simpleza de la harina y la ternura». Yo me quedé callada, no por falsa modestia, sino porque en ese momento entendí algo grande. No hacía falta tener títulos, ni fama, ni redes sociales. Hacía falta tener corazón y constancia, pero como todo en la vida, también llegaron los desafíos. Una mujer del gobierno local vino a decirnos que no podíamos seguir operando el taller sin permisos oficiales, que necesitábamos una licencia, un certificado de sanidad, un plan de seguridad. Nos miró como si fuéramos un problema. «No podemos permitir que sigan trabajando así. Pueden ser sancionadas». Salvador quiso enojarse. Irene quiso reclamar. Pero yo respiré hondo. «¿Qué necesitamos para regularizarlo?», pregunté con calma. «Un acta constitutiva, una asociación legal, un responsable sanitario, y varias firmas». No era imposible, pero sí costoso y engorroso. Me fui a casa esa noche con un nudo en el estómago, porque entendí que cuando una flor crece demasiado, el sistema quiere podarla, pero también supe que no podíamos detenernos. No ahora, no después de haber rescatado tantas vidas. Esa noche escribí una frase en mi cuaderno, como promesa: si quieren cerrarnos las puertas, hornearemos el pan en la calle, pero no vamos a callarnos, porque cuando una mujer recupera su voz, ya no vuelve a ser silenciada. Al día siguiente reuní a todas las mujeres del taller. No les oculté nada. Les conté lo de la visita oficial, de los permisos, de los riesgos. Les hablé con franqueza, pero también con firmeza. No vamos a cerrar, vamos a evolucionar, pero necesito que caminemos juntas.
Se hizo un silencio largo. Algunas se veían preocupadas, otras confundidas. Pero fue Teresa, siempre valiente, quien alzó la voz. Nosotras también sabemos llenar formularios, doña Luzma. No vinimos solo a amasar pan, vinimos a reconstruirnos. Y esta es nuestra casa, no la vamos a soltar. Y una a una, como en un coro silencioso, todas asintieron. Rebeca consiguió un contacto en la alcaldía. Clara tenía un primo abogado. Otra mujer conocía a una trabajadora social que podía ayudarnos a constituirnos como asociación. No teníamos dinero, pero teníamos redes, teníamos voluntad, teníamos causa. Pasamos semanas trabajando por las tardes, después de los talleres, estudiando requisitos, redactando estatutos, firmando documentos. A veces el cansancio pesaba, pero cada vez que pensaba en rendirme, miraba a Alma dormida con su cuaderno de dibujos en el regazo y me repetía: que esta niña crezca sabiendo que la dignidad no se mendiga, se construye. Un domingo, hicimos una venta de pan comunitaria, pusimos mesas en la plaza, cartelones pintados a mano, y todas horneamos durante 2 días seguidos. Los vecinos llegaron, compraron, apoyaron. Algunos donaron sin llevar nada, otros nos dejaron notas con frases como: gracias por lo que hacen por nuestras mujeres. Mi hija encontró en su taller lo que yo no supe darle. Con lo recaudado pagamos la cuota inicial del trámite legal. Aún faltaba mucho, pero habíamos dado el primer paso. Mientras tanto, Alma se había vuelto nuestra pequeña embajadora. Iba por el mercado entregando volantes con su vocecita decidida: pan de esperanza no se cierra, ayúdanos a que siga. Y la gente se conmovía, porque no hay corazón que no se ablande frente a una niña defendiendo el lugar donde su madre y otras mujeres aprendieron a sanar. Una tarde, al volver del centro cívico, recibí una llamada inesperada. Era una mujer de la televisión local. Había escuchado sobre nuestro caso por una nota del periódico del barrio. Queremos entrevistarla, señora Luzma. Su historia puede inspirar a muchas más. Me quedé muda. Por años fui invisible. Ahora, me pedían que contara en voz alta lo que antes me obligaban a callar. Colgué con la garganta apretada. Salvador me abrazó por detrás y me dijo al oído: es tu momento, Flor. No por ti, por todas. Y ahí supe que no importaba cuántos obstáculos nos pusieran, porque el pan puede esperar en el horno, pero la dignidad no. El día de la entrevista llegó más pronto de lo que imaginé. Me levanté nerviosa, como si fuera a presentar un examen de vida o muerte. Me puse mi blusa favorita, esa de manta bordada que Alma dice que me hace ver como mamá del cielo. Llegaron con cámaras, luces y un equipo que hablaba muy rápido. Me sentaron en el patio del taller, entre canastas de pan y aromas de vainilla y canela. La periodista, una mujer joven pero muy empática, comenzó con preguntas suaves. ¿Cómo nació Pan de Esperanza? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué significa para usted esta comunidad de mujeres? Yo respondía con el corazón, sin adornos. Les hablé de mi pasado sin nombrar el horror, pero sí el renacimiento. Les hablé de las cicatrices que ya no sangran. Les hablé del poder de una mujer que se niega a repetir la historia que la rompió. Pero la pregunta que me desarmó fue otra. Doña Luzma, si pudiera decirle algo a la mujer que fue hace 30 años, ¿qué le diría? Me quedé en silencio, respiré hondo, miré a Alma, que nos observaba desde una esquina, y respondí con voz temblorosa: le diría que no está sola, que aunque la oscuridad parezca eterna, un día va a hornear pan con otras como ella, y va a entender que su dolor tenía propósito. Le diría que vale, aunque nadie se lo haya dicho, que merece ternura, aunque haya vivido con miedo, y que su voz, un día, va a sanar a otras. La entrevista salió al aire una semana después. No sabíamos lo que vendría, pero vino. Mujeres de todo el estado empezaron a escribirnos, a llamarnos, a venir al taller. No todas buscaban pan, muchas buscaban palabra, refugio, o simplemente un espacio donde no les preguntaran: ¿por qué aguantaste tanto? Un día, recibimos una carta por correo, un sobre beige, sin remitente, solo con mi nombre. Dentro, una hoja escrita a mano. La reconocí de inmediato. La letra era de Salvador, pero no entendía. Estaba fechada 10 años atrás. Era una carta que nunca me había dado. Decía: Flor,
Si estás leyendo esto es porque la vida me dio valor para acompañarte. Nunca te lo dije del todo, pero yo también fui niño golpeado. Yo también crecí en una casa donde los gritos eran más fuertes que los abrazos. Por eso, cuando te conocí, entendí que no eras frágil, eras igual que yo, sobreviviente. Si algún día dudas de ti, vuelve a esta carta y recuerda todo, lo que tocas, florece, incluso a mí. Te amo. Lloré en silencio, sentada en el borde de la cama, no por tristeza, sino por gratitud, porque por primera vez en mi vida, alguien había creído en mí desde la raíz, y comprendí que el verdadero amor no te salva, te acompaña mientras tú te salvas sola. Después de la entrevista, los días en el taller se volvieron más intensos. Llegaban mujeres de comunidades lejanas, muchas con hijos en brazos y lágrimas frescas en los ojos. Algunas venían en silencio, otras con rabia, pero todas, sin excepción, venían con hambre, no de pan, sino de una nueva oportunidad. Y yo ya no era solo Luzma, me llamaban la señora que entiende sin preguntar. Nos vimos obligadas a alquilar un segundo local. Irene y Teresa lo pintaron de azul cielo y colgaron en la entrada un letrero que decía, aquí no se juzga, aquí se sana. Fue entonces cuando me llamaron de la capital. Una fundación de mujeres escuchó nuestra historia y nos ofreció un apoyo para convertir el proyecto en una red estatal. Querían financiar la creación de 5 nuevos talleres en municipios con alto índice de violencia. Queremos que usted los forme, señora Luzma, que los acompañe, que les enseñe cómo convertir la herida en casa. Y aunque el corazón me tembló, dije que sí, porque entendí que mi historia ya no era mía, era de todas. Empezamos los viajes. Salvador se encargaba de llevar a Alma a la escuela mientras yo salía con una mochila llena de libretas, recetas, fotografías y palabras. En cada pueblo, encontraba una mujer que necesitaba escuchar que sí era posible. En cada reunión, dejaba una parte de mí y me llevaba a otra, pero como toda luz que crece, también atrajo sombras. Una tarde, al regresar de Tlacotalpan, encontré a Irene esperándome en la puerta, con los ojos rojos. Flor, Teresa tuvo que salir del pueblo. Recibió amenazas de su expareja. Dijo que no quería ponernos en peligro. Me senté de golpe. No lo podía creer. ¿Está bien? ¿Dónde está? En un refugio en Oaxaca. Nos pidió que no tratáramos de contactarla. Por un tiempo, solo dejó una carta para ti. La leí con las manos temblando. Teresa me escribía con el corazón. Usted me enseñó que la dignidad no se negocia. Me voy para no volver a sentir miedo. Algún día regresaré. Y cuando lo haga, quiero que me vea fuerte, libre y feliz. Cuide el taller como cuidó de mí. Usted fue mi madre del alma. Lloré esa noche, no por derrota, sino porque entendí que a veces, el mayor acto de amor es dejar que las que aprendieron contigo vuelen. Y aunque sentí su ausencia como un hueco caliente, también supe que ella llevaba en la piel todo lo aprendido. Que no era una huida, era una evolución. El taller siguió, nos reorganizamos. Le conté a Alma que Teresa estaba bien, solo que tenía que viajar a reencontrarse consigo misma. Ella asintió con su sabiduría de niña grande, y cuando terminó de cenar, me abrazó fuerte y me susurró, cuando yo sea grande, también voy a ayudar a las mujeres que lloran bajito, mami. Ese día, supe que el legado estaba a salvo, no en documentos ni en paredes, sino en las manos pequeñas de una niña que nunca tuvo que conocer el miedo. Los años siguieron pasando, como panes que suben lento en el horno de la vida. Mis manos ya no eran las mismas, temblaban un poco al amasar, y los ojos me fallaban con la costura fina, pero el corazón, ese seguía fuerte, palpitando con la misma llama con la que abrí la puerta del primer taller. Una tarde cualquiera, mientras me sentaba en la banca frente al rosal del patio, Alma se me acercó con un cuaderno en la mano. ¿Te acuerdas del libro que escribiste, mami? Me preguntó con esa dulzura suya. Claro que sí, hija. ¿Por qué? Porque yo empecé a escribir uno también. Lo abrí con manos cuidadosas. En la primera página, con letra firme, decía, recetas para curar el alma, lo que aprendí de mi mamá. No pude hablar, solo la abracé, y por dentro, mi corazón cantaba. Ya no era solo yo, ya no era solo pan de esperanza. Ahora, el fuego se había multiplicado, en ella, en las otras mujeres,
En los pueblos donde ya se horneaban más que bollos, se horneaban nuevos destinos. Una mañana de lluvia, Salvador llegó con un sobresellado. Te escribieron de la Universidad de San Cristóbal, me dijo, dejando el papel sobre la mesa. Lord, abrí con desconfianza. Era una carta formal. Querían otorgarme un reconocimiento honorífico por mi labor comunitaria. Me invitaban a dar una charla en su Congreso de Educación Popular. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Dije riendo, con incredulidad. Tú enseñaste más que muchos con doctorado, me respondió él, besándome la frente. Enseñaste a vivir. Fuira, no por vanidad, sino porque sentí que debía cerrar un ciclo. Ese día me subí al escenario con mis arrugas, mis manos manchadas de harina y mi voz pausada. Me temblaban las piernas, pero no el alma. No vengo a hablarles como maestra, dije al comenzar. Vengo como mujer que aprendió a sobrevivirse y a inventar su propia libertad. Les hablé de cómo una mujer rota puede volverse raíz, de cómo una niña sin madre puede convertirse en madre de muchas. Cuando terminé, nadie aplaudió enseguida. Se hizo un silencio hondo, un silencio hermoso, y entonces, alguien se puso de pie, luego otra persona, luego todas. Una ovación larga, cálida, sincera, pero lo que más me conmovió fue verla a ella, Teresa, de pie, al fondo del auditorio, con su hijo en brazos y los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo me hizo un gesto con la cabeza, como si dijera, aquí estoy, volví, y estoy bien. Y eso fue todo lo que necesitaba, porque entendí que no hay reconocimiento más grande que ver florecer a quienes una vez llegaron quebradas. Después de aquel evento, supe que algo dentro de mí había cambiado. No era tristeza, era plenitud, esa calma que llega cuando sabes que ya diste todo, cuando tu alma deja de correr porque ha llegado al hogar. Volvimos al taller esa misma semana. Teresa regresó con nosotros, con un brillo nuevo en los ojos y un hijo que era pura risa. No hizo falta hablar del pasado, solo nos abrazamos largo, como quien se reencuentra con una parte de sí misma que creía perdida. Al poco tiempo, reuní a todas las mujeres del equipo central. Nos sentamos en círculo, con té caliente, pan recién horneado y los corazones abiertos. Quiero decirles algo, les dije, con voz suave. Ha llegado el momento de dar un paso al costado. No me voy, pero necesito soltar las riendas para que esto siga creciendo. Se hizo un silencio largo. Algunas empezaron a llorar en silencio. Doña Luzma, dijo Irene, ¿por qué ahora? Porque ya cumplí mi promesa, porque ahora ustedes saben caminar solas. Y porque quiero dedicar los últimos años de mi vida a ver crecer a Alma, a enseñarle no solo a hornear, sino a mirar con amor. Ellas entendieron, lloramos juntas, y empezamos a planear la transición. Nombramos a Teresa y Rebeca como coordinadoras generales. Irene se encargaría de los vínculos externos. Alma, aunque aún era pequeña, ya tenía su espacio reservado, un rincón del taller donde escribía frases, pintaba flores y dejaba cartitas para las mujeres que llegaban por primera vez. En la pared de entrada, colgamos una nueva placa, fundadora, Luz María González Ramos. Su pan fue ternura, su palabra, refugio, su vida, semilla. No necesitaba más. No buscaba estatuas ni aplausos. Solo quería saber que, cuando ya no estuviera, alguien recordaría que aquí, en este rincón del mundo, una mujer levantó un ejército con harina y amor. Esa noche, en casa, me senté con Alma bajo el viejo limonero. La luna estaba llena, el aire olía a tierra mojada. ¿Tú crees que una puede morirse tranquila, hija? Le pregunté, acariciándole el cabello. Ella me miró con esos ojos que siempre me desarman. Sí, mami, si ya sembró suficiente amor. Sí, y supe que, cuando llegara mi hora, no habría miedo, porque el amor, ese no muere, ese se queda horneando en otros. Las mañanas empezaron a volverse más lentas. Ya no me levantaba con prisa, ni con la obligación de revisar pedidos o cuadrar cuentas. Ahora me tomaba el tiempo de oler el café, de observar cómo el sol se filtraba por la ventana y se acostaba suavemente sobre las paredes del taller. Alma se sentaba conmigo cada mañana. Tenía una libreta nueva, con la portada llena de flores, pintadas a mano. Ahí escribía frases que escuchaba, trozos de historias, recetas, pensamientos. Quiero guardar todo, mami, me decía, porque un día, cuando tú ya no estés,
voy a contárselo a otras. Y entonces decidí hacer algo más, algo pequeño, pero profundo. Le pedí que me acompañara al taller. Un martes por la tarde, cuando ya no había gente, tomé una cajita de madera que guardaba en la alacena más alta. La abrí con cuidado. Dentro estaban mis recuerdos más sagrados, la medallita de mi madre, un retazo del vestido que usé el primer día del taller, una foto de Salvador joven, y la primera servilleta donde escribí la receta del pan de anís. Alma abrió los ojos como si hubiera descubierto un tesoro. Esto es tuyo, hija, le dije, entregándole la caja. No es mucho, pero aquí está todo lo que soy. Ella la abrazó, con ternura. Gracias, mami, voy a cuidarlo como si fuera un corazón. Nos sentamos en el suelo del taller. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con delicadeza, como si también quisiera formar parte del momento. Le enseñé a hacer la masa con las manos, sin báscula, a reconocer la temperatura con los dedos, a escuchar el pan cuando respira en el horno. ¿Cómo voy a saber si está listo, mami?, preguntó con esa mezcla de duda e ilusión. Cuando empiece a oler a hogar, hija, ahí sabrás. La vi reír, enharinada, feliz, viva, y sentí una paz que no había sentido en décadas. No necesitaba aplausos. No necesitaba que el mundo supiera mi nombre. Solo necesitaba saber que mi historia no se apagaba conmigo, que la llama seguiría ardiendo, en otras manos, en otros hornos, en otras almas. Esa noche, me acosté sin temor, porque ya no estaba dejando un legado, estaba dejando amor encarnado. Y el amor, como el buen pan, no muere, solo se comparte. Fue idea de Alma. Un día, mientras acomodábamos juntas los frascos de levadura, me dijo sin rodeos, mami, ¿y si hacemos una fiesta? Pero, no de cumpleaños ni de despedida, una fiesta para agradecer. ¿Agradecer qué, hija?, le pregunté con una sonrisa. Todo, respondió, por ti, por el taller, por las mujeres, por lo que sembraste. Al principio me resistí, me daba vergüenza, pero Alma, tan terca y amorosa como su padre, ya había empezado a invitar a las mujeres del taller, y a sus hijas, y a los vecinos, y hasta al panadero del mercado que siempre nos regalaba harina cuando escaseaba. La llamaron la fiesta del pan compartido. Fue un sábado claro, con cielo abierto y aroma a romero en el aire. Decoraron el patio con manteles bordados, flores silvestres y una mesa larguísima donde cada una trajo su pan favorito. Había empanadas de carne, bollos dulces, pan de yuca, bizcochos de avena, pero lo más importante no era la comida, era lo que cada pan traía, una historia. Una tras otra, se fueron levantando a contar lo que Pan de Esperanza significaba en sus vidas. Aquí aprendí a mirarme con ternura, dijo Clara. Aquí dejé de tenerle miedo al espejo, dijo Rebeca. Aquí volví a respirar, susurró Teresa, con los ojos llenos de luz. Y entonces, inesperadamente, Alma me tomó de la mano y me llevó al centro del patio. Ella es mi mamá, dijo con voz firme, y todo lo bueno que hay en mí nació en sus manos. No pude hablar, me temblaban las piernas, las manos, los ojos, pero en mi pecho, algo se afirmaba con fuerza. Había valido la pena, cada lágrima, cada noche en vela, cada batalla, y aunque el cuerpo ya me pedía descanso, el alma estaba más viva que nunca. Salvador se acercó, me rodeó los hombros con ternura y me susurró, no hiciste un taller, Flor, hiciste una comunidad, un linaje, una revolución suave. Nos quedamos así, viendo a las mujeres reír, bailar, llorar juntas, y entendí que, aunque mi tiempo en la tierra estuviera llegando a su última estación, no era un final, era un florecimiento distinto, porque el verdadero legado no deja monumentos, deja manos multiplicando lo aprendido, deja hijas que ya no temen hablar, deja fuego encendido en el alma de muchas. La madrugada en que sentí que mi cuerpo comenzaba a despedirse no fue triste, fue serena, como esas canciones suaves que se apagan con ternura. Me desperté antes que el sol, el gallo aún no cantaba, todo estaba en silencio, salvo el crujido lejano de los árboles meciéndose con el viento. Me levanté despacio, fui hasta la cocina y puse a calentar un poco de agua con canela, como lo hacía mi madre cuando yo era niña. Luego, caminé hasta el patio. El cielo estaba azul oscuro, casi negro,
salpicado de estrellas que parecían más cercanas que nunca. Senté en mi vieja mecedora de madera y respiré, lento, profundo. Sentí la vida en cada rincón de mi cuerpo, las cicatrices, los partos, las noches sin dormir, los abrazos que me salvaron, los panes que me devolvieron la fe. Entonces, escuché pasos suaves. Era Alma. No podía dormir, me dijo. Soñé que el mundo se quedaba callado y que tú me dabas la última palabra. La miré con ternura. Ya tenía 17, ya era casi una mujer, pero aún conservaba la inocencia de quien ha sido criada con amor. Si este fuera mi último amanecer, hija, le dije, tomándole las manos, ¿sabes que te dejaría? Ella negó con la cabeza, con los ojos grandes, llenos de lágrimas que no caían. Te dejaría mi paz, no una perfecta, sino esa que se gana, después de haberlo perdido todo y haber vuelto a empezar con las manos vacías. ¿Y yo qué voy a hacer sin ti? Mami, vas a vivir, vas a amar, vas a seguir escribiendo, vas a hornear pan con tus hijas, vas a cuidar mujeres rotas, como lo hicimos juntas. Se sentó en el suelo, recostada sobre mis rodillas, como cuando era niña. Le acaricié el cabello hasta que el cielo empezó a clarear. El primer rayo de sol se asomó sobre el tejado del taller, y sentí que era tiempo de confiar, tiempo de soltar, tiempo de regresar al polvo. Con el alma plena, la abracé fuerte, por última vez, y le susurré al oído, con la voz bajita pero firme, mi amor, todo lo que fui, vive en ti. El día que mi madre partió, no hubo tormenta, no hubo llanto desbordado, solo silencio, un silencio tan profundo, que parecía abrazarlo todo. La encontré en su mecedora, con la manta de flores sobre las piernas y las manos entrelazadas sobre el pecho, como si hubiera decidido dormirse. Entre estrellas, no tuve que llorar de inmediato. Algo en su rostro me lo impidió. Estaba en paz, con los ojos cerrados, pero el alma abierta, como si se hubiera ido sabiendo que ya no había nada pendiente. La gente empezó a llegar sin que yo avisara. Mujeres, niños, hombres, con flores, con pan, con cartas, y entendí que mi madre ya no era solo mía, era de todos. Esa tarde, abrimos el taller como siempre, no para hornear, sino para recordar. Leímos sus frases escritas en las paredes, en las libretas, en las servilletas. Lo que se hornea con amor, nunca se pudre. El dolor compartido es menos amargo. No se nace valiente, se aprende a hacerlo cuando ya no queda de otra. Y entre cada palabra, entre cada historia contada por quienes la amaron, me di cuenta de algo. Mi madre no se había ido. Seguía en las manos de Teresa amasando con fuerza, en la voz de Irene consolando a una recién llegada, en los ojos de Salvador mirando el horno con paciencia, y en mí más que nunca, porque ahora me tocaba a mí decir bienvenida a la próxima mujer que cruzara esa puerta con el alma rota, enseñarle a hornear, pero también a mirarse con ternura, recordarle que toda herida, con tiempo y calor humano, puede convertirse en pan. Ese fue su verdadero legado, no un taller, sino una forma de vivir. Y mientras el sol caía sobre el tejado y el aroma del pan antiguo aún flotaba en el aire, supe que todo estaba bien, porque como ella siempre decía, el amor, cuando es real, no muere, se multiplica, y en este rincón del mundo, donde una mujer levantó vida con sus propias manos, el amor sigue horneándose, cada día, para siempre.